El siguiente programa es responsabilidad de sus productores y realizadores. No compromete la filosofía y pensamiento del canal San Pedro TV. Don Fabio. Muy buenas tardes para todos los presentes. Nos congregamos hoy 10 de diciembre, siendo las 5:14 de la tarde, para dar discusión en primer debate del proyecto de acuerdo número 015 del 1 de diciembre de 2020, radicado por la Administración Municipal, por medio del cual se modifica el acuerdo municipal número 057 del 22 de diciembre de 2014, se adopta el régimen simple de tributación simple en el municipio de San Pedro de los Milagros. Saludamos a nuestros corporados, a toda la ciudadanía que nos acompaña detrás de cámaras. Queremos saludar también a los concejales que nos acompañan de modo virtual, a quienes les pedimos metodológicamente que por favor solo activen el micrófono cuando vayan a hablar. Si no están hablando, por favor mantener el micrófono suspendido para evitar la interrupción de sonidos. Saludamos también al doctor Hernán Torres, que nos acompaña a través también de medios virtuales. Muchas gracias, doctor, por su compañía. Vamos en el orden del día a incluir su participación para efectos de optimizar su tiempo y su agenda. También saludamos a la contadora, si nos acompaña también la doctora Margot Soto y la doctora María Fernanda Álvarez de la Secretaría de Hacienda. Entonces, secretaria, por favor, damos lectura al orden del día. Claro que sí, señor presidente de la Comisión Tercera. Un cordial saludo a todos los corporados de esta Comisión Tercera de Presupuesto de Hacienda. Cordial saludo a la comunidad y a las personas vinculadas por medios virtuales. Voy a proceder entonces con la verificación del quórum para después someter a consideración el orden del día. Concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Presente. Concejal Eduard Gómez Gómez. Presente. Concejala Daniela Munera Medina. Presente. Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. Presente. Muy bien, nos acompaña por medio virtual. Y el concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Presente. Bueno, el día de hoy contestan los 5 concejales integrantes de la Comisión Tercera Permanente. Les recuerdo que estamos en periodo extraordinario de sesiones. Se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio el día de hoy. Procedo entonces con la lectura del orden del día. Siendo hoy 10 de diciembre, jueves 10 de diciembre del año 2020. Y el objeto, como lo menciona el presidente de la comisión, es dar primer debate al proyecto de acuerdo número 15 del 01 de diciembre del 2020, por medio del cual se modifica el acuerdo municipal 57 del 22 de diciembre del 2014, que es el Código de Rentas. Se adopta el régimen simple de tributación en el municipio de San Pedro de los Milagros. Primero, verificación del quórum con la que ya se procedió. Segundo, lectura y discusión del orden del día. Tercero, intervención del asesor jurídico, el doctor Hernán Torres, quien se vincula hoy por medio virtual. Cuarto, intervención del concejal ponente, el concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Quinto, intervención de la secretaria de Hacienda y la contadora Margot Soto, que nos acompaña en el día de hoy para exponer lo relativo al estudio del proyecto de acuerdo número 15, radicado el 1 de diciembre del 2020. Sexto, primer debate, discusión del proyecto de acuerdo número 15 del 01 de diciembre. Séptimo, votación en primer debate de este proyecto de acuerdo número 15. Octavo, proposiciones y asuntos varios. Bueno, señor presidente de la comisión, ya di finalización a la lectura del orden del día para que se someta a consideración. Gracias, señora secretaria. Ponemos a consideración el orden del día. Ponemos a votación el orden del día. El concejal Rocky, el concejal Carlos Mario, qué pena que nos acompaña por medio virtual. Aprueba el orden del día. Bueno, el orden del día se aprueba con 5 votos a favor. Procedemos entonces con el punto de la intervención del asesor del Consejo Municipal, el doctor Hernán Torres, que nos acompaña por medio virtual y a quien le damos la bienvenida. Doctor Hernán, entonces
¿Usted me escucha? Yo no lo escucho a él. Doctor Hernández, si puede prender su micrófono, por favor. Sí. Sí, ahora sí. Perfecto, doctor Hernández, muchas gracias. Pedirle a usted que, primero darle las gracias, como le decía, nos alegra mucho tenerlo acá en este espacio. Que se tome un tiempo de unos 5 minutos, por favor, si puede hacer énfasis en este proyecto y más adelantico nos puede acompañar en los otros 2 proyectos que de carácter, digamos, crucial le comentaba a nuestro presidente de la corporación. Sería muy bueno en las sesiones que corresponda, pero si usted ve que se tiene que referir, pues aprovechamos su tiempo. Adelante, señor presidente. Sí. Señor Hernán, adelante. Un cordial saludo para todos los que están presentes en este debate, primer debate en comisión permanente. Me perdonan que tenga el tapabocas, pero tengo un problema acá de COVID con mi hija, entonces tenemos que cuidarnos mucho todos los integrantes de la familia. El proyecto de acuerdo, como tal, yo lo veo, o sea, el texto que yo veo y que lo comparé con la ley 20 del 2019, el texto como queda acá, yo lo veo claro, porque eso es lo que plantea la ley. Pero yo tengo como la sugerencia a los señores concejales que estamos aquí en la comisión, que nos encontramos en la comisión, que hagamos un cuadro, un cotejo entre el acuerdo que se va a modificar y su modificación, para que ya haya una ilustración más clara frente al proyecto de acuerdo. Yo miro la normatividad y yo estoy de acuerdo con el que proyectó el proyecto de acuerdo, lo veo acorde con lo que yo pude estudiar y lo que trata la ley 2010, pero sí sería bueno, y recomiendo pues de que hagamos ese cotejo, qué es lo que se modifica y qué es lo que busca pues el acuerdo, porque el título es claro cuando dice que se modifica el acuerdo municipal 057 del 2014 y se adopta el régimen simple de tributación. Entonces sí sería bueno, porque aquí adiciona, ¿cierto? Y como que haya adicionado para que ya entonces quien vaya a mirar el proyecto de acuerdo y los que estamos aquí lo vamos a adoptar, sepamos de qué se adiciona y qué se modifica, porque insisto, para mí el proyecto de acuerdo en el contenido de la ley 2010 y como se presenta el proyecto de acuerdo, el contenido es cierto, pues a mí no tengo ningún problema jurídico en decir está bien hecho, elaborado, pero insisto en la recomendación de que hagamos el cotejo de lo que se modifica y adiciona, señor presidente de comisión. Bueno, muchas gracias, doctor Hernán. Muy amable. Entonces, los demás proyectos, si usted estima a bien comentarnos o si nos puede acompañar en las otras 2 sesiones, es el día de mañana y el sábado a las 5 de la tarde. Mañana a las 5, mañana. No, el sábado se puede, mañana estoy en unas clases con la Universidad de Medellín y con unos funcionarios públicos del Chocó. Al presidente. Doctor, si usted se puede referir en ese momento al tema de vigencias futuras mientras aclaramos entonces el otro tema y nosotros aquí internamente tomamos la decisión para que nos podamos ajustar a su agenda. Sí, la pregunta más clara que se me hace, pues, ¿ustedes ven ahí el proyecto? No lo ven en la... ¿No lo ven en la presentación? Sí, Sí, doctor, sí lo vemos. Sí. El título, frente a este proyecto de acuerdo, la pregunta y la inquietud que se me hacía era frente al tema de si este proyecto, las vigencias futuras pueden abarcar los contratos de interventoría, ¿cierto? En la ley 80, en la ley 80, que es la que habla, la ley 80, si ustedes cogen el título, no habla de las reglas y principios que rigen la contratación pública. Y si usted coge la ley 80, es muy desganada y es muy sola frente al tema del tema de las interventorías. La norma que va a tratar
profundamente el tema de las interventorías y las supervisiones, es la ley 1474 del 2011, que es uno de los estatutos anticorrupción. Y esa norma y la ley y en Colombia no, ustedes saben que no hablamos de un estatuto único de contratación, sino que hablamos de un estatuto general de la contratación, lo que implica que esa unicidad implicaría que hubiese solo un estatuto para Colombia en materia contractual. Pero como es un estatuto general, permite que haya, voy a decirlo así, un reguero de normatividad frente al tema contractual. Pero lo que no se puede negociar en ese sentido en materia contractual son los principios. Y esos principios, cuando uno con el artículo 3, ustedes ven que también se riega a decir que hay unos principios básicos de la ley 80, pero que también por los postulados del derecho administrativo, por los principios que rigen la conducta oficial de los servidores públicos, por los postulados de la función administrativa, por los principios de interpretación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que ese estatuto contractual se extiende a un montón de normatividades que hay. Para el régimen municipal, hay en el artículo 3, en el artículo 2, cuando habla del régimen municipal, ahí en el numeral segundo, en el literal, creo que es el D, que dice que en materia de regímenes contractuales se rigen por las normas especiales que se expidan sobre la materia. O sea que en Colombia entonces al régimen municipal se le aplica esa ley 80, otras normas, y las normas que en forma especial están en el régimen municipal. Por eso esa ley 1474, cuando usted coge el contrato de obra pública que implica infraestructura, cuando usted implica la obra pública, usted va a encontrar la exigencia legal de que esos contratos de obra pública tengan una interventoría, inclusive en mi concepto, desplazando inclusive la supervisión, inicialmente el tema de la supervisión, porque la ley exige esa interventoría para esos contratos de obra pública. Por lo tanto, habría ahí un acto complejo muy importante, un acto donde yo no puedo descartar en un contrato de obra pública la interventoría. Es connatural a ella, no es un anexo siquiera, es connatural, yo como apruebo un contrato, en mis palabras, apruebo unas vigencias futuras para infraestructura y dejo al alcalde, ¿cierto? Y dejo al alcalde en la posibilidad de que en un momento diga no tengo con qué contratar la interventoría de las obras que se van a hacer con ese contrato o en esa infraestructura que se aprueba. ¿Cómo voy a garantizar la interventoría de esas obras que son una exigencia legal? Entonces me parece, yo estaba hablando con alguien de la gobernación hoy, de los que revisaban los acuerdos, ya no está ahí, pero que manejaba mucho el tema conmigo cuando yo trabajaba allá, y le pregunté cuál era el principio ahora, y me decía, Hernán, es que esas aprobaciones tienen que tener en cuenta si hay requisitos, si hay estudios previos, y la interventoría es connatural y tiene que ser una circunstancia lógica de lo que es el contrato. Si fuera otra clase de contrato que no se exigiese legal y jurídicamente la interventoría, sería diferente, pero es que para una obra pública se exige interventoría contratada, y por eso es fundamental y es necesario que si en un proyecto de acuerdo se está hablando de interventoría, en ese evento sí tendría todo el respaldo legal, ¿cierto? Eso es lo que yo me atrevo a decir, a mejor criterio, pues me atrevo a decir que sí es factible que un proyecto de acuerdo de esos hable de la interventoría. Y si no lo dijese, yo creo que el Consejo de Estado, es que más, yo estoy casi seguro de que esa norma que salió en el Estatuto Anticorrupción es consecuencia de lo que ha dicho el Consejo de Estado en muchas demandas y muchos fallos, ¿cierto? Y es como una obra de gran envergadura, cómo se va a bajar sin una interventoría, sin esa seguridad material y jurídica que implica vigilar, ¿cierto? Vigilar y supervisar el comportamiento de un contrato de obra pública. Entonces, eso fue lo que me atrevo a decir frente a esta comisión, de que yo personalmente pues no le veo ningún problema en que estos temas traigan esa clase
no de exigencias, sino de condiciones lógicas y jurídicas en mi lenguaje. Frente al artículo primero, yo creo que frente a la normativa que se utiliza acá en el preámbulo, pues es tensa y creo pues que suficiente y sobra, ¿cierto? Sobra en el sentido de que en el preámbulo se coloca la normativa pues que permite y que permite que se tome esta clase de decisiones. Pero yo no veo problema, yo casi todos los acuerdos que veo tienen pues como esa normatividad, casi que los acuerdos como que se miran todos. Insisto que aquí ustedes inclusive hacen uso de la ley 1474 del 2011, ahí la están citando, y esa es la norma pues básica de lo que es el tema de la interventoría. No tendría más que decir, señor presidente. Yo el acuerdo pues por los que conozco son muy similares casi todos, y yo no le veo problema pues a este proyecto de acuerdo, presidente. Aló. Vale, doctor Hernán, muchas gracias. El concejal Jaime le tiene una pregunta. Sí. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, en lo que usted hacía referencia, quiero hacer la siguiente pregunta. En estas vigencias futuras no se está contemplando la obra, solo la interventoría. Entonces, ahí el tema de conexidad pues me causa pues como preocupación, y adicional, este recurso que se está pidiendo, parte de él no quedó incorporado en el presupuesto de la vigencia 2021. Entonces, de ahí la preocupación que yo manifestaba ayer en el debate de este proyecto de acuerdo. Porque, por un lado, ese artículo primero de la ley 1483 es muy claro, pues, y no nos trae por ningún lado el tema, pues, como de interventoría o consultoría. Yo hoy analizaba esta mañana y encontraba un proyecto de acuerdo de Tuluá, en el que se presentó una interventoría y en este caso un contrato de concesión de energía, que el contrato de energía pues si lo contempla es el literal A de la 1483, y lo tumba el Consejo de Estado diciendo que la norma es clara cuando define cuáles son los contratos que se pueden incluir en una vigencia futura excepcional. Entonces, de ahí es donde se derivan pues como mis preocupaciones en incluir el tema de la interventoría dentro de este proyecto de acuerdo de vigencias futuras excepcionales. Sí. Esas vigencias futuras excepcionales, aquí tenemos pues la norma. Lo que también hemos escuchado muchas veces es que es la taxatividad, ¿cierto? No sabía el tema presupuestal. Obviamente el principio general sí es que el alcalde solo puede contratar con base en el presupuesto, en el plan de inversión, en el plan de desarrollo, ¿cierto? Eso es claro. Y si miramos el contrato como tal, diríamos que si no está en el presupuesto, el alcalde no puede contratar, ¿cierto? Pero el tema es, sí, y aquí nos puede ayudar la doctora de Hacienda, si cuando hablamos de vigencias futuras, cuando habla de afectación del presupuesto, ¿estamos hablando de presupuesto o estamos hablando de una figura distinta? Porque ahí sí yo no tengo pues como la información desde el punto de vista de Hacienda, porque yo miro el acuerdo es como vigencia futura, no como un tema presupuestal. Aquí sí nos podría ayudar la doctora, porque no tengo financieramente no sabría cómo decirlo. O sea, la entidad, el municipio, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el Consejo? Autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras. Eso es lo que está haciendo. Ahora, si hoy va a hacer un contrato, si hoy lo voy a hacer, yo tengo que ir al presupuesto a decir si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, y si está en el plan de inversiones no lo puedo hacer.
pero es que aquí lo que está diciendo es afectar presupuestos de vigencia futura. Entonces aquí sí, yo creo que la doctora de la Secretaría de Hacienda nos puede ayudar en esa parte, porque para mí es obvio que un alcalde, si no tiene presupuesto, no, es más, si usted no tiene, en cada contrato hay una partida presupuestal y un registro presupuestal después, ¿cierto? Pero aquí no estamos hablando, esta no es la figura, no es la figura. Aquí sí yo creo que sí me gusta mucho el apoyo de la Secretaría de Hacienda. No sé si la señora contadora pudiera referirse, doctora Margot Soto, porque no se encuentra vinculada la doctora María Fernanda en este momento. Porque la pregunta es clara, ¿cierto? ¿Es un contrato o no es un contrato? No, aquí esto no es un contrato. Es una autorización para asumir obligaciones que afecten presupuestos de divisas futuras. Y para eso es, y esa es la figura, si no podríamos hablar estamos hablando de un proyecto de acuerdo distinto. Así que Cosal dice, va a ser un contrato y no quedó en el presupuesto. Sí, es que no podía quedar, porque es que aquí es la figura es distinta. Pero financieramente no sé cómo será el tratamiento acá. Ahí sí tengo que decir, porque yo lo que no manejo si no me gusta dar conceptos, porque es un tema demasiado financiero. Para mí no hay relación. Pero la pregunta del concejal es cierta, ¿yo puedo contratar sin tener presupuesto? No. Sencillo no. No, y máxime, doctor, que en el entendido de lo que usted nos planteaba, haciendo referencia a la ley 80 de la conexidad que debe existir entre la interventoría y una obra, en este caso, en este proyecto de vigencias futuras no se está contratando la obra porque la obra ya fue contratada, solo que hay por decirlo así, aunque yo creo que está mal utilizado el término, un limbo, en el entendido de que la interventoría terminaba el contrato al 27 de noviembre. Se decide suspender esa contratación a fin de poder definir qué se va a hacer con la interventoría. Si se le hace un otro sí, que ya los recursos deberían estar garantizados a través de una adición o a través de un traslado o a través de una incorporación en el presupuesto de la vigencia para poder continuar garantizando la ejecución del contrato, o si en definitiva se termina la suspensión de ese contrato y se contrata uno nuevo, que puede ser a través de la figura también de convenio interadministrativo, nos lo planteaba ayer el señor alcalde. Entonces ahí es donde queda la gran duda, porque estas vigencias futuras quedarían operando hasta el 31 de diciembre de este año. Las vigencias futuras entiendo que son el documento soporte necesario para suscribir un convenio o garantizar unos recursos ante otra entidad, ¿cierto? O disponer de unos recursos para ejecutar. Pero entonces, ante esta incertidumbre y entendiendo que ese literal A del artículo primero de la 1483 es claro, entonces yo sigo con mi incertidumbre y digo, el proyecto de acuerdo de vigencias futuras debe llevar PAE, que ya está garantizado en el presupuesto 2021, y debe llevar el convenio que se va a realizar con Corantioquia, porque ya está garantizado también en gestión del riesgo. No lo veo claro, entonces por eso, pues ayer como la situación, y por eso el tema hoy tan trascendental, y que pues yo hoy, para poder continuar en el estudio de este proyecto de acuerdo y poder tomar mejores decisiones en la plenaria, tengo que encontrar expresamente la norma que me diga que una interventoría la puedo incluir en una vigencia futura. Yo hago una pregunta. Hoy el contrato, entonces lo que quiero entender es que hoy el contrato hoy no tiene interventoría. El contrato sí tiene interventoría, porque la interventoría se terminaba el contrato el 28 de noviembre, pero lo suspendieron a fin de poder definir qué se hacía con la interventoría, si se llegaba a un acuerdo con ellos para hacer una adición al contrato, o si definitivamente no se llegaba a un acuerdo, proceder con el tema de liquidación y definir el municipio si contrata una nueva interventoría o si sencillamente hace un convenio interadministrativo para continuar garantizando la interventoría. ¿Cómo, doctor?
y el municipio no tiene recursos para una nueva interventoría. Sí los tiene, doctor. De hecho, mañana vamos a darle trámite a un proyecto de acuerdo en el que se va a incorporar al presupuesto 250 millones de pesos que van a ser la partida presupuestal que va a completar esos 491 millones de pesos que se presume vale una interventoría por el tiempo que resta de la construcción de ese centro de convenciones. Sí. Sí. Buenas tardes. Sí. Pues a ver, yo no conozco muy bien sobre el contrato y como la parte que pretende, pues la parte de Hacienda. Pero una vigencia futura excepcional, como su nombre lo dice, es para afectar vigencias futuras, no solo el presupuesto del año que sigue. Se habla como de un periodo de gobierno. ¿Qué se tiene que mirar y qué se debe tener pues como atención? De que esto no se vaya a afectar tanto en el último año de este periodo de gobierno, para que se logren los objetivos. Pero, pues a mi manera de ver, sí se podría afectar una vigencia futura excepcional, no solo para el año siguiente, sino mirarlo global, el periodo de gobierno. Sí, eso es cierto. Esa es la misión pues de la vigencia excepcional, ¿cierto? Por eso digo que esto para mí no es presupuesto, son dos figuras distintas. Vale, doctor. Son dos figuras distintas. Pero si vamos a ser taxativos, que eso es bueno para el análisis, porque así debe ser. Dice que las vigencias futuras excepcionales son están prohibidas, solo proceden su autorización para proyectos de infraestructura. O sea, en principio, en general, no hay vigencias futuras para todo lo que uno quiera, solo hay para esto. Entonces, cuando yo miraba y la inquietud es, hay un proyecto, hay una infraestructura y es necesaria la interventoría, por supuesto, ¿cierto? O sea, una obra pública no puede estar sin interventoría. De hecho, pues ya aquí estamos en el discurso que sí hay una interventoría. El tema es la taxatividad. Está diciendo que yo autorizo al alcalde para hacer para interventoría. Uno dice, y eso es un proyecto de infraestructura. El concejal le va a decir siempre que no. ¿Cierto? No es un proyecto de infraestructura, pero es conexo, es con natural a él. Eso sí es verdad, una obra pública sí tiene que tener una inventoría por mandato legal. Ahora, eso es un proyecto de infraestructura, el concejal siempre le va a decir que no. Siempre le va a decir que no. Y yo hasta también le diría que no. Bueno, doctor, creo que si le parece bien vamos dejándolo por ahí para que no se nos haga tan extensiva la sesión y también pues como... Sí, yo mañana voy a llamar voy a enterar más de esto porque sí necesito más información del tema presidente, porque yo... Perfecto, tranquilo, doctor. Sí. Pero sí nos gustaría mucho que nos pudiera acompañar, entonces el día sábado a las 5 para el tema del empréstito. Sí, lo voy a mirar. Con toda seguridad. Sí, porque me falta información. Me falta información porque sí debo indagar más frente al tema. Pues del municipio y de lo que en realidad se pretende. Yo mañana me pongo a estudiar este tema por la mañana. Ya tiene primer debate, ¿cierto? Sí, señor, no, sería entonces el lunes. No el sábado ni mañana, sino el lunes para el tema del empréstito, doctor, para corregir ahí esa información. Muy bien. Listo, doctor, muy gentil por su tiempo. Que esté muy bien. A usted muchas Le gracias. agradecemos mucho. Bien, entonces continuamos con el orden del día, señora secretaria, por favor. Sí, señor presidente de la comisión, ahora damos continuación entonces con la intervención del concejal ponente de este proyecto de acuerdo número 15, quien es el concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, me voy a permitir proceder a hacer la ponencia. Le voy a pedir el favor al concejal Edward, si puede asumir la presidencia mientras tomo el tema de la ponencia, por favor, concejal. Por supuesto, presidente.
Entonces, tienen ustedes la palabra. Entonces, considerando el proyecto número 15, por medio del cual se modifica el acuerdo municipal número 057-2000 del 22 de diciembre de 2014, se adopta el régimen simple de tributación simple en el municipio de San Pedro de los Milagros. Este proyecto básicamente trata de una nueva metodología, quiero explicarlo, digamos, de una forma lo más cercana posible para hacerlo amigable. Es que en el 2019 el gobierno nacional se ha propuesto en una reforma tributaria para el tema de mejorar las finanzas del Estado, se ha propuesto reducir los trámites y la complejidad en la forma en que los comerciantes, persona natural o jurídica, declara sus impuestos ante el Estado. Entonces, con ocasión de ello, se creó la ley 2019, se expidió en 2019, y lo que ordena esta ley es que se debe modificar los estatutos o códigos de rentas de las entidades territoriales, entiéndase para nosotros municipio, se debe modificar el código de rentas para que se cree un nuevo impuesto que integre los tres principales impuestos que declaran estas personas naturales o jurídicas con 80.000 VTs o menor de 80.000 VTs, ¿cierto? Que es la mayoría del comercio menor. Estamos hablando de cafeterías, de carnicerías, de peluquerías, todo el comercio menor, no las grandes superficies. De tal forma que lo que se propone allí es presentarle unas ventajas a estos comerciantes naturales o jurídicos para que presenten en un solo modelo la declaración de los tres impuestos: industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. Lo puede presentar con el impuesto de declaración de renta, es decir, una sola vez al año, pero haciendo las retenciones cada 2 meses. Básicamente ese es el resumen de esa disposición de esta ley. ¿Qué ocurre allí? Que es probable que, como el año pasado no se tenía previsto esta pandemia por obvias razones, el gobierno nacional pretende que se integren esa industria y comercio con avisos y tableros y sobretasa bomberil en un solo impuesto, que se integren, pero no que se nivelen ni que, digamos, queden igualitos. ¿Por qué? Porque eso implicaría que todo el sector de comercio, servicios o industria que facture ingresos brutos operacionales menores, iguales o menores a 80.000 VTs, que tenga diferentes tarifas, puedan tener una sola tarifa valorada no en porcentajes, sino en miles o milajes, puedan tener claro cuánto es su impuesto y pagar un solo impuesto, y en ese solo impuesto hayan 3 tributos. Esto puede traer unas ventajas para estos contribuyentes, y es que puede ser mayor lo que van a pagar o puede ser menor. Entonces, el Estado, previendo que puede haber complejidad en esta declaración, entonces unifica para que el contribuyente tenga una sola tarifa unificada, integrada, para que además evite unos costos de personal asesor, contadores para la renta, contadores para los impuestos, etcétera, y para que pueda llevar la contabilidad. Entonces ahí habrían unos ahorros sin costos, pero también hay unos ahorros porque esas personas que quieran acceder a ese tipo de metodología para declarar tendrían una posibilidad de tener unos descuentos, porque además la ley los obliga a hacer pagos de pensión, todo el sistema de seguridad social. Entonces pone allá unas tablas, y es que si por una cantidad de declaración de pago de seguridad social se superan unos rangos, entonces le hacen unos descuentos en las declaraciones. Entonces ahí tendría una segunda ventaja: posibles descuentos por un mayor valor pagado por prestaciones sociales, tendría otro descuento. Entonces esto generaría unos beneficios tanto para los comerciantes, de evitar la tramitología y los sobrecostos en mano de obra calificada tipo contadores,
También optimización de los tiempos, porque declararían solamente una vez al año con la renta, no declararían la renta, sino que cada 2 meses tendrían que hacer la retención y cada año harían una declaración total en general. Tercero, tendrían descuentos adicionales. Cuarto, se podrían formalizar y acceder a beneficios económicos, por ejemplo, como inclusión financiera en los bancos, porque los bancos van a tener más tranquilidad por su manejo contable, mucho más transparente. Y quinto, estos comerciantes se adaptarían con más facilidad a la nueva exigencia del gobierno nacional, que es que todos los comerciantes naturales o jurídicos están obligados a facturar electrónicamente. Entonces, con la factura electrónica cada vez va a haber más obligación de que nos formalicemos, y como la idea es que la formalización, porque tiene muchos costos y es muy onerosa la formalización, la idea es que se pueda estimular con ciertos descuentos para que estas personas puedan migrar. Entonces, con esa perspectiva, yo hice unos análisis ponderados, hago unas propuestas en esta ponencia que quiero poner a consideración de ustedes, honorables corporados, para su debido debate y votación. Entonces le pido por favor a la señora secretaria para que nos dé lectura de esta ponencia y posteriormente abramos el debate. Muchas gracias, señora secretaria. Claro que sí, señor concejal Wilson de Jesús Agudelo. Voy a proceder entonces con la lectura del informe de ponencia radicado como concejal ponente. Bueno, entonces se dirige a la Comisión de Hacienda y Presupuesto en los siguientes términos. El suscrito ponente para primer debate del proyecto de acuerdo número 15 de diciembre del 1 de diciembre del 2020, por medio del cual se modifica el acuerdo número 57 del 22 de diciembre del 2014, que se adopta el régimen simple de tributación simple en el municipio de San Pedro de los Milagros, presentado por el señor alcalde municipal y en cumplimiento del encargo que me hiciera el presidente del Consejo Municipal mediante resolución número 45 del 1 de diciembre del corriente, por competencia del artículo 313 de la Constitución Política y artículo 73 de la Ley 136 de 1994, procedo a rendir el informe de ponencia correspondiente previa algunas consideraciones legales. Primero, análisis de los requisitos de forma, legalidad y constitucionalidad. Iniciativa para la presentación del proyecto. El proyecto es iniciativa del alcalde municipal conforme al artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 del 2012, que establece las siguientes funciones del alcalde. A. En relación con el consejo, presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del municipio. En cuanto a la unidad de materia, de conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, el presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito de unidad de materia, toda vez que su título es consecuente con el articulado del proyecto. Además, según consta en acta de sesión de instalación de este periodo de sesiones ordinarias, el presidente de esta corporación certificó la unidad de materia. Exposición de motivos. De conformidad con los documentos aportados con el proyecto de acuerdo de estudio, se evidencia el anexo exposición de motivos, que según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 del 94, es requisito obligatorio para que el Consejo Municipal pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. Se evidencia además que esta exposición de motivos sustenta jurídicamente la legalidad del proyecto y la competencia del Consejo para decidir sobre la materia. Además, presenta una justificación constitucional que permite al Consejo respaldar la decisión que vaya a adoptar. En cuanto a los documentos anexos, para el presente proyecto de acuerdo se anexa certificación expedida por la Secretaría de Hacienda de conformidad a la disposición de la Ley 819 del 2003, según la cual lo aquí dispuesto no afecta a las restricciones presupuestales del marco fiscal de mediano plazo. En cuanto a la competencia del Consejo, el Consejo es competente para conocer y decidir sobre el presente proyecto de acuerdo, como está establecido en el artículo 313, numerales cuarto y décimo, artículo 338 de la Constitución Política Nacional, artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18, numeral 6 de la Ley 1551 del 2012. Dispone el artículo 313 de la Constitución la atribución de los consejos
El numeral cuarto, votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y gastos locales. Décimo, de más que la Constitución y la ley le asignen. Por su parte, también entonces hace referencia al artículo 338 de la Constitución Política. El artículo 32 de la Ley 136 de 1994, en su numeral sexto, como atribuciones del Consejo, está establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas de conformidad con la ley. En cuanto a la comisión competente, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo Municipal, corresponde a la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública conocer en primer debate el presente proyecto de acuerdo. Análisis de conveniencia del proyecto de acuerdo número 15. Una vez revisado y estudiado el proyecto de acuerdo, se evidencia que el espíritu del mismo obedece a lo dispuesto en el artículo 903 del Estatuto Tributario, cuya conveniencia consiste en la creación de un impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple, el cual obedece a un modelo de tributación opcional de determinación integral, de declaración anual y anticipo bimestral, que sustituye el impuesto sobre la renta e integra el impuesto nacional al consumo y el impuesto de industria y comercio consolidado, de donde se sigue que los contribuyentes pueden no solo optar voluntariamente para acogerse al mismo, con la posibilidad de volver a cambiar su modalidad de declaración en futuras vigencias, sino también simplificar con ello los trámites de impuestos en una sola declaración e incluso reducir costos de asesoría contable y acceder a otros beneficios estipulados en la ley. Ahora bien, de cara a la realidad que vivimos y sabiendo que las dificultades que han tenido que afrontar los comerciantes en tiempos de pandemia y las que vendrán con ocasión de la postpandemia, la nueva normalidad desde la ponencia se considera que no es conveniente aprobar nuevas tarifas por 1000 consolidadas, milajes, que aplicadas a la base gravable aumentarían significativamente la tarifa del impuesto. Por ejemplo, basado en la base estadística del predial suministrada por la Secretaría de Hacienda y en comparación con las tarifas propuestas en este proyecto de acuerdo, se surtirían los siguientes incrementos. Primero, las peluquerías pasarán del 7 al 10 por 1000. Segundo, las cafeterías pasarán del 8 al 10 por 1000. Tercero, las marqueterías pasarán del 7 al 10 por 1000. Cuarto, las entidades financieras pasarán del 5 al 10 por 1000. Quinto, las papelerías pasarán del 8 al 10 por 1000. Sexto, las farmacias pasarán del 8 al 10 por 1000. Así las cosas, se plantea como una mayor conveniencia que sí se apruebe este proyecto, pero ajustado al valor de las tarifas del nuevo régimen simple de tributación simple, a las tarifas del actual Código de Rentas, que es el Acuerdo 57 del 2014 de esta municipalidad. En cuanto al análisis del cuerpo del proyecto de acuerdo, la revisión del título del proyecto, se propone desde la ponencia modificar el título del proyecto así, por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo número 57 del 22 de diciembre del 2014 y se adopta el régimen simple de tributación simple en el municipio de San Pedro de los Milagros. En cuanto a la revisión del preámbulo, desde la ponencia se sugiere dejar igual. En cuanto a la revisión de los considerandos, se sugiere como ponente del proyecto incluir la siguiente consideración: que la Constitución Política Colombiana en su artículo 313, numeral cuarto, indica: corresponde a los consejos votar de conformidad con la Constitución y las leyes los tributos y gastos locales. En cuanto a la revisión del articulado del proyecto de acuerdo, desde la ponencia el artículo 1 se sugiere dejarlo igual, modificando el parágrafo 7 así. Parágrafo 7. Impuesto de Industria y Comercio Consolidado. De acuerdo al artículo 74 de la Ley 2010 de 2019, el impuesto de Industria y Comercio Consolidado deberá comprender el impuesto de Industria y Comercio, el impuesto de avisos y tableros y la sobretasa bomberil. El régimen simple de tributación simple, RST, es opcional,
Por tanto, el contribuyente es quien determina la conveniencia de acogerse o no al régimen simple de tributación, siempre y cuando su flujo de caja le permita atender los requerimientos de la DIAN. Para estos efectos se entenderá la tarifa de este nuevo régimen como la sumatoria de las actuales tarifas de industria y comercio por actividad económica según lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Rentas, más las tarifas de avisos y tableros, más la tarifa de la sobretasa bomberil estipuladas en el mismo código o sus acuerdos modificatorios. En cuanto al artículo segundo, desde la ponencia se sugiere dejar igual. El artículo tercero también se sugiere dejar igual, el artículo cuarto también, asimismo el artículo quinto y sexto se sugieren dejar igual. La conclusión del concejal ponente Wilson de Jesús Agüelo Carmona es que de conformidad con lo expresado y en mi calidad de ponente, solicita ante la Comisión Tercera Permanente votar positivamente el proyecto de acuerdo, acogiendo las modificaciones propuestas, y para ello firma el presidente de la Comisión Tercera, la secretaria y el concejal ponente. Doy finalización a la lectura del informe de ponencia. Muchas gracias, secretaria. Allí entonces, presentada la ponencia de forma resumida, yo voy a presentar mis consideraciones, a lo cual me gustaría mucho que la doctora Margot nos pudiera cotejar en este entendido, estas consideraciones. Lo primero es decir entonces, reafirmar, como empecé diciendo, la presentación de la misma. No conviene en este momento incrementar por encima de la capacidad de producción las tarifas, porque las modificaciones a los impuestos casi siempre aumentan las tarifas hacia arriba. En esta modificación propuesta es probable que hayan modificaciones o ajustes a la tarifa hacia abajo, pero no tenemos claridad de qué tanto porcentaje del ingreso total en este momento sería hacia arriba, hacia un mayor valor o hacia un menor valor. Eso significa que nosotros no tendríamos claridad con la información suministrada hasta este momento del impacto fiscal para el municipio, cuánto podría recaudar el municipio versus cuánto recaudó el año pasado. Y tampoco tendríamos claridad en este momento del impacto económico, porque son dos impactos diferentes, impacto fiscal e impacto económico. El impacto fiscal es para el recaudo del municipio, mayor o menor valor, y el impacto económico es para la sociedad, para los agentes económicos, para los comerciantes. Si nosotros aprobamos esta tarifa así, sin un cálculo cuantificado, no solamente pues de forma verbal, sino cuantificada de forma numérica, nosotros podríamos estar poniendo en riesgo, digamos, los ingresos tributarios directos del municipio, que son los recursos propios con los que la administración puede disponer para hacer libre inversión. La administración se puede ver gravemente afectada en las siguientes vigencias porque se puede recaudar mucho menos. Nada nos asegura que sea una proporción mayor el menor ingreso o una proporción mayor el mayor ingreso. Nada nos asegura porque no tenemos en este momento una línea base que nos permita comparar el año pasado, por ejemplo, contra una proyección futura. Pero además hay un elemento que es económico, como impacto económico, y es que esta pandemia, todos lo sabemos, hay que decirlo e insistir, generó cierre de muchas actividades productivas, de muchos locales pequeños, de muchos comercios. Por supuesto que mucha de la parte comercial y de servicios principalmente no se afectó de la misma manera. Hoy en día, por ejemplo, nosotros vemos que las discotecas tuvieron que cerrar, entonces ese sería, por ejemplo, una actividad o un subsector económico más afectado comparativamente con otros sectores.
como lo es, por ejemplo, los restaurantes, como lo es, por ejemplo, las peluquerías, aún sabiendo que esos sectores también fueron fuertemente afectados por más de 5 meses y todavía lo están siendo, porque los distanciamientos redujeron la capacidad al 30%, la capacidad de producción en los restaurantes, y así otras actividades. Entonces, ese impacto económico me puso a pensar a mí que es muy grave que nosotros seamos de pronto imprudentes al poner unas tarifas que pueden afectar el comercio y que lo pueden afectar significativamente, porque no sabemos la proporción, pero algunos comerciantes tendrían que pagar mayor valor al tener que pagar unas tarifas mucho más altas. Sin embargo, lo positivo de esto es que la posibilidad que tienen los comerciantes, como lo decía al principio, de formalizarse, es que se les abre un campo de posibilidades, porque van a tener inclusión financiera mucho más fácil para capital de trabajo y liberar capital de trabajo en menor tiempo, y eso es importante, para compra de inventarios, para pago de nómina, etcétera, o pago de créditos corrientes, de pasivos corrientes, que son los de corto plazo, poderlos pagar. Esos flujos de caja son muy importantes y la banca casi siempre no le presta al sector informal. Entonces está una posibilidad de que el sector informal empiece a formalizarse y ahí se crea una cultura del pago, que ahí con esa cultura de pago se generaría también un beneficio, un impacto fiscal positivo para el municipio, porque se formalizan más comerciantes. Pero no podemos ser ciegos, entonces, a la realidad que hoy nos presenta la economía, que todavía es incierta, a pesar de que la ley 2010 de 2019 nos obliga, incluso la administración pasada tenía la deuda de implementar esa ley. La administración pasada no lo hizo, de pronto para no asumir un costo político el último año, y eso suelen hacerlo las administraciones, ¿cierto? Entonces, evitó hacerlo, tenía que hacerlo el año pasado, lo deja pendiente, pero esta administración, asumiendo un tema muy responsable, viene a poner aquí la cara y dice, hay que hacerlo, nos están obligando. Sin embargo, a pesar de que estamos cumpliendo, la propuesta aquí es, mantengamos el recaudo integrado para el régimen simple, para que el régimen simple pueda ser implementado en nuestra entidad territorial, en nuestro municipio, pero mantengamos las tarifas tal como están hoy. Entonces, industria y comercio está en miles o milajes, entonces vamos a llevar a milajes también avisos y tableros y la sobretasa bomberil, y los unificamos, porque se pueden trasladar a milajes, digamos, para que puedan quedar integrados, que es lo que ordena la ley, para que puedan quedar integrados. En esa medida habría que integrar otros impuestos de los que a mí me cabe duda. En este momento teníamos una conversación aquí con uno de los concejales, el concejal Jaime, y me decía, por ejemplo, qué pasa con el impuesto al consumo, cómo se va a ver la persona afectada en esa declaratoria. Yo le veo muchas bondades, por lo cual yo invito a los corporados a votar positivamente, pero a votar con la modificación propuesta de que no pongamos una tarifa uniforme, nivelada, sino que mantengamos las tarifas como están, no toquemos tarifas. Es que este año, el año entrante y el siguiente es muy delicado tocar tarifas, y nosotros como corporados, como representantes de una comunidad que confía en nosotros tenemos que ser demasiado responsables con el manejo de las tarifas. Las tarifas no son un asunto de menor cuantía, son un asunto delicado porque tienen que ver con la capacidad de producción del comercio, de la sociedad, de nuestra gente. Si nuestra gente, por ver tantas cargas impositivas, mayores costos para la operación, menor venta operacional, menores ingresos operacionales en el negocio por esta pandemia, ¿qué va a ocurrir? Más cierres de más comercio, y con los cierres un efecto muchísimo más negativo, que es el desempleo. Nosotros en San Pedro estamos muy golpeados por el desempleo. Para nadie es un secreto que hace poco se cerró, por ejemplo, la floristería de ovejas, que generó 100 desempleos. Y allí detrás de eso hay otras familias que quedan afectadas, familiares, las esposas, los hijos. Entonces,
lo que en este momento tenemos es que estimular la inversión, el incremento de la producción comercial y de servicios en nuestro municipio. Incluso puede haber municipios que se den a la tarea de poner unas tarifas menores. Y yo invito a esta corporación que el año entrante, por ejemplo, de llegar a ser aprobado esto como está para mantener la tarifa igual, que pudiéramos el año entrante convidar a representantes de todos los sectores comerciales y discutir las bondades de poner una tarifa mayor o menor para que la persona tenga ventajas dependiendo de la cantidad tributada. Entonces, la invitación es: no toquemos tarifas, dejémoslas como están, integrémoslas como dice el decreto, como lo obliga la ley, integremos las tarifas para que quede creado el tributo nuevo, que es el régimen simple para todo el sector informal, pero no toquemos tarifas. Y posteriormente miremos la posibilidad de reducir o mantener unas tarifas promediadas el año entrante, consultando a los comerciantes, no haciendo esto a espaldas de los comerciantes, que eso es, digamos, sería un tema que no podríamos nosotros perdonarnos como administración y parte pues como del comercio, toda vez que es muy claro que esta administración con este tinte social es muy responsable con el tema social y tenemos que ser muy coherentes con ese tema. Entonces yo lo que invito es a que votemos positivamente el proyecto, pero con esta modificación de mantener las tarifas incorporando el nuevo impuesto. Muchas gracias. Entonces, señor presidente, adelante. A usted, presidente. Entonces, sí, en estos momentos tengo delegada la presidencia. Continuamos con el orden del día. Ok, entonces, bueno, yo quiero preguntarle a... Listo, entonces yo quiero preguntarle a la contadora Margot si de pronto tiene entonces alguna referencia al asunto que estamos tratando. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, contadora. A ver, referente pues a la propuesta del concejal Wilson, muy respetablemente, pienso que primero hay que aclarar algo, y es que en este momento el municipio tiene la obligación de adoptar las nuevas tarifas para el impuesto unificado de régimen de tributación simple, ¿cierto? Donde consolida lo que le toca al municipio, o sea, impuesto municipal, que es industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. Nosotros estamos mirando, y de pronto el análisis que hace el concejal Wilson lo hace frente a estos tres impuestos, ¿cierto?, que son municipales. Pero el beneficio acá que el gobierno quiere presentar con este nuevo impuesto, con este nuevo régimen, de tributación simple, son beneficios más generales y que abarcan más cosas, no solo las municipales, ¿cierto? Abarcan beneficios a nivel de declaración de renta, donde se les va a dar a los que se adopten este régimen de tributación unas tarifas en renta mucho menores a las que están en este momento, que están entre el 1.8 y el 14.5, que daría solamente para este régimen, dependiendo obviamente de los ingresos brutos y de la actividad empresarial pues, que desarrolle cada contribuyente. Es decir, son muy inferiores a las del impuesto sobre la renta que hay en este momento sobre el régimen ordinario. Otro beneficio es los ingresos constitutivos de ganancia ocasional, así como los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, no van a integrar la base gravable para los del régimen simple de tributación, conformada por los ingresos brutos ordinarios o extraordinarios. Sería una gran ventaja para los que se acogen. Como mecanismo para impulsar la formalización laboral, los pagos que el empresario realice por concepto de aportes de pensiones de sus trabajadores se descontarán del impuesto o se descontarán de esos anticipos que el régimen de tributación simple hace bimensualmente. Este descuento no afecta a los recursos municipales y distritales. Entonces, a lo que yo quiero llegar
es que todos estos beneficios, que son más, ¿cierto? El punto 5 de los pagos recibidos por el empresario a través de tarjetas crédito, débito o mecanismos o pagos electrónicos, que con una sola declaración anual se van a evitar hacer todas esas declaraciones que en este momento un contribuyente está obligado a hacer. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que los beneficios no solo son locales, estamos hablando de beneficios muy generales. Por eso, me parece que es muy delicado hablar de bajar tarifas o de dejar las mismas tarifas. Por ejemplo, cuando el concejal nos habla de que, por ejemplo, las cafeterías pasarán del 8 al 10 por mil, pero es que en este 10 por mil ya está incluida el aviso del tablero y sobretasa bomberil, ¿cierto? Quedaríamos más o menos como a la par. Me parece delicado bajarlo, es porque no sabemos, como muy bien lo dice él, el impacto económico que esto va a tener para el municipio, y no podemos exponer a que esa disminución de tarifas nos afecten los ingresos para el municipio. Otra cosa que quiero que tengan muy en cuenta es un régimen nuevo y es opcional. Entonces, cada contribuyente va a hacer una planeación tributaria de su realidad económica, no solo del impuesto de industria y comercio, sobretasa y avisos y tableros, sino todo lo que conlleva su realidad tributaria, que es impuesto de renta, que es todas estas declaraciones que tienen que hacer en el año y por ende contar con una asesoría permanente de un profesional en el tema, ¿cierto? Bueno, el concejal Jaime, pues nos hace énfasis, el concejal Wilson, de la inquietud frente al impuesto nacional del consumo. El impuesto nacional del consumo y el impuesto sobre las ventas siguen siendo unos impuestos para quienes están obligados a tenerlo, muy aparte de todos estos beneficios. ¿En qué se integran? Que con una sola declaración el contribuyente va a poder declarar su impuesto nacional al consumo, va a poder declarar su impuesto sobre las ventas y aparte va a poder declarar todo lo que es de tributación simple, que está consolidado con el industria y comercio, avisos y tableros, sobretasa bomberil y impuesto de renta. Entonces, no es que haya pues como un beneficio especial para el impuesto al consumo o el impuesto a las ventas, el IVA. No, los responsables de estos impuestos lo seguirán haciendo, simplemente que si adoptan este nuevo régimen de tributación simple, pues ya tendrán que hacer estos anticipos bimensuales, comprendiendo también estos impuestos de IVA y de Impuesto Nacional del Consumo, pero que harán una declaración anual frente a todos estos impuestos, que sería otro de los beneficios para el contribuyente. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Aló? Doctora, muchas gracias. Sí, es que aquí estamos mirando, Doc, la posibilidad de que mantengamos las tarifas, doctora, o por lo menos hasta el siguiente debate que ustedes nos pudieran presentar un estudio de impacto fiscal y económico para mantener las tarifas como están. ¿Por qué? Por lo mismo que usted dice. No, la propuesta que yo estoy haciendo no es reducir las tarifas, no. Al contrario, mantenerlas como están, que todos los contribuyentes sigan pagando su tarifa como está en este momento, de industria y comercio, de avisos y tableros y sobretasa bomberil, que la sigan, ¿cierto? Solo que llevamos de porcentajes a milajes, industria y comercio y sobretasa bomberil.
¿cierto? Porque en este momento están milajes, industria y comercio. Ya vamos, avisos y tableros, perdón, y sobretasa bomberil de porcentajes a milajes, unificamos la unidad de medida y lo sumamos. Y a lo sumar, es decir, el esfuerzo tendría que ser para la administración, ser muy clara por los subsectores que hay, y uno entiende que lo que pide allí el gobierno es orientando que haya una tarifa unificada, la misma tarifa para todo el mundo, ¿cierto? Pero en este momento es muy riesgoso por la condición económica de ambas situaciones, de los comerciantes, que muchos de ellos pueden beneficiarse, pero muchos de ellos también se pueden perjudicar. Entonces no los estaríamos estimulando, porque si él ve que se va a perjudicar, él va a mantenerse en el régimen normal, como está en este momento industria y comercio. Entonces, ¿qué sentido tendría nosotros hacerle una propuesta si él ve que no se va a modificar? Es como dar una vuelta para volver a lo mismo. Es decir, el comerciante dice, yo no me beneficio, entonces yo sigo con la industria y comercio normal, sigo con avisos y tableros normal y sigo con sobretasa bomberil normal, pagando con los formatos que me pide el municipio de cada uno de ellos, y además tengo que declarar la renta. Entonces la persona dice, declaro mi renta y pago mis impuestos por aparte porque a mí no me da ningún beneficio. No estamos formalizando a nadie. En este momento, ¿cuál es la propuesta? Integremos los tres para que haya metodológicamente un solo instrumento de declaración. Le damos la posibilidad a la persona que siga pagando su tarifa como está, pero además al pagar como está, usted nos dice otro beneficio, no tiene que hacer declaración de renta, ¿cierto? Y además va a aprovechar los otros beneficios de las otras tarifas, porque va a quedar muy por debajo de lo que se declara en renta. Las otras tarifas que usted dice por el tema de los descuentos por la seguridad social y lo demás, y todos los otros beneficios de bancarización y demás. Entonces tendríamos un solo instrumento para que no obliguemos a las personas a pagar un contador para una cosa, luego otro contador para otra cosa, o más horas de contador, de asesoría experta. Entonces la propuesta es esa, doctora. Aquí le haría yo a usted la pregunta, ¿considera usted que si nosotros unificamos esas tres tarifas, para no tocar las tarifas, evitar un impacto económico negativo para la sociedad y negativo para el municipio, porque no tenemos la certeza de cuánto sería el mayor recaudo de formalización o cuánto sería el menor recaudo por la misma formalización o por la no formalización, mantenerlo así mientras podemos dar una discusión el año entrante, a finales del año entrante o el año 2022, para que empecemos a mirar, porque es muy probable que el presidente presente una reforma, por ejemplo, o que nosotros miremos que la economía definitivamente se volvió a abrir, se volvió a aperturar, entonces venga, vemos la discusión con los comerciantes y ahí sí tocamos la tarifa. ¿Qué opina o qué opinión le merece esa observación, doctora? Concejal, a ver, lo que pasa es que el municipio, el consejo tiene que establecer tarifas para un impuesto consolidado, ¿cierto? Y lo tiene que hacer ligado como dándole cumplimiento al artículo 907, el parágrafo 3 y el artículo 908 del Estatuto Tributario. ¿Y qué hace esos artículos del Estatuto Tributario? Nos presentan dos formatos donde el municipio debe de establecer esas tarifas consolidadas, ¿cierto? Entonces, en esas tarifas consolidadas nos hablan de comercial, servicios e industrial. Entonces, lo que yo le entiendo a usted es que es colocar una sola tarifa para los tres grupos de actividad, ¿o cómo sería? Porque no quedó como claro. ¿Cómo sería? Doctora, lo que pasa es que perfectamente la entidad puede consolidarlas, unificarlas. Son 49 subsectores, 49 diferenciantes, ¿cierto? Coger las 49 subsectores y cada una decirle cuánto quedaría. Y si unifican un solo, se suman. Quedan un solo impuesto que se llama industria y comercio, pero que incorpora los tres: industria y comercio, avisos y tableros, y la sobretasa bomberil, ¿cierto? Para que en este momento no nos vamos a los topes máximos, que es lo que ustedes están proponiendo. Ustedes nos están diciendo, la ley dice unifiquen por este lado y ustedes están unificando por el lado de arriba, es decir, se están yendo por el mayor valor. Entonces eso no nos va a generar ninguna estimulación. Entonces mucha gente va a decir, pues ¿para qué me voy a formalizar? Entonces pues yo digo que es un círculo extraño, porque si la gente no se formaliza porque estamos en la mayor tarifa, estamos en una situación económica tan difícil que no nos garantiza ingresos operacionales, entonces no podríamos decir
nosotros los corporados, con la información que ustedes nos han suministrado a modo de ilustración, de suficiente ilustración, ¿cierto? No podríamos decir que en ese momento hay claridad de si la tarifa que ustedes están llevando, que es la máxima, nos va a generar mayor formalización, es decir, mayores ingresos, o si es una tarifa promedia que tampoco la conocemos, o es una tarifa menor que tampoco la conocemos, ¿cierto? Entonces, por eso proponemos que se unifiquen sumando los 49 sectores diferenciados para que se pueda llevar al formato de cada persona. Yo sé que eso es dispendioso para la administración, pero es darle la posibilidad a cada persona de que declare sus 3 en el régimen simplificado y la administración presente la tarifa unificada sumada en milajes. Sí, doctor, vea, pero según la norma, los municipios y los distritos deberán determinar una tarifa consolidada para cada grupo de actividades. Grupo, o sea, aquí no estamos hablando de actividad comercial, o sea, especificar peluquería es una cosa, cafetería es otra, marquetería es otra. Aquí lo que estamos bregando a unificar son para cada grupo de actividad, es decir, si es comercial, si es de servicio o si es de industrial. Con cualquiera de los dos formatos que el Consejo tome, ¿cierto? Porque nosotros le presentamos el primer formato, pero hay un segundo formato, según el anexo número 4 del decreto 1091, y podrían pues tomar ese también. Simplemente que hay que clasificarlos es en el grupo de actividades, que de pronto es lo que usted no me ha entendido, concejal Wilson. No. Ya, dependiendo de esa actividad, es ir a mirar la actividad económica que tiene cada uno, que obviamente el municipio en este momento no tiene una actualización del estatuto tributario municipal, y que es urgente que el municipio lo haga, porque estas actividades que se reflejan allí no coinciden tampoco con las actividades que, por ejemplo, se manejan en Cámara de Comercio, que son las que nosotros tenemos que reportar frente a la DIAN. Entonces, aprovecho para que también tengan en cuenta de que el municipio necesita urgente una actualización tributaria municipal y que sería bueno que en esa actualización se consideraran estas tarifas, obviamente, para el sector comercio. Concejal Wilson, o sea, la idea de modificar este estatuto en este momento es más de adicionarle un artículo para este nuevo régimen de tributación, pero las otras tarifas quedan intactas. Entonces ahí es donde el contribuyente va a poder elegir según su análisis tributario que haga si se acoge o no, dependiendo si le conviene o no, con todos los beneficios que se les han presentado. Adelante. Tiene la palabra la concejala Daniela. Yo tengo una pregunta referente a esa ley, pues que se cita, incluso ustedes guardan la relación de los artículos con la ley 2010 del 2019, y en el artículo 908 aparecen las tablas donde está por ingresos, ¿cierto?, de VTs, pues cada una de las tarifas simples consolidadas. La pregunta mía es, ¿por qué la administración, que es quien elabora este proyecto de acuerdo, no se trae eso de la ley y pone tal cual esas referencias que nos dan ahí? Por ejemplo, dice, de 0 a 6.000 VTs, la tarifa simple consolidada es el 2%, ¿cierto? Habrá que sumarle a ese 2%, ¿cierto?, ya las tarifas de avisos y tableros y sobretasa bomberil. Pero mi pregunta es, ¿por qué porque ustedes se decidieron por una tarifa, yo no sé si es la promedio, la más alta, la inferior, eso sería bueno conocerla, y no se trajeron mejor todas estas tablas que creo yo que son más dicientes porque de una vez están especificadas? Si yo estoy entre los 6.000 y 15.000 VTs, sé que es 2,8% mi tarifa consolidada. Entonces, ¿por qué no se trajeron ustedes esas tarifas de la misma ley a la que hacen referencia y decidieron promediar en una sola
Cuando, por ejemplo, lo que decía la doctora Margot, a esas sí están por sus grupos. Por ejemplo, el grupo 1 es lo mismo que acá, tiendas pequeñas, mini mercados, microempresas y peluquerías. Entonces, ¿por qué no traernos la ley? Porque realmente eso ya está más reglamentado para dónde. Y solamente sumarle nuestros impuestos de avisos y tableros y sobre tasa bomberil, no afectando de alguna manera a nuestros contribuyentes, porque al promediar en lo más alto, al parecer, ¿cierto?, ahí sí afectaríamos mucho económicamente, pues como a estos grupos económicos. Esa es la pregunta, o sea, ¿por qué no se trajeron esos mismos cuadros detallados que podrían incluso ser más útiles para la gente, incluso porque la gente, sabiendo cómo está el VT, ya sabe que sus ingresos, pues dónde se puede ubicar en ese cuadrito, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no se trajeron eso y decidieron promediar sobre nuestros cálculos, sobre la tarifa más alta, que de alguna manera sí tendrá una afectación? Concejala Daniela, pido la palabra, presidente. Adelante, A ver, aquí en el articulado 908, sí nos traen unas tablas de tarifa simple consolidada, pero si vamos y comparamos esto con el impuesto que tenemos ahorita, el Estatuto Tributario Municipal, pues esas tarifas estarían muy por debajo, ¿cierto? Entonces no podemos llegar tampoco a afectar los ingresos del municipio, porque ¿a dónde se nos iría eso? Por eso decidimos nosotros, la DIAN nos dio como unos límites inferiores y techos, de coger ese techo para que los ingresos del municipio no se vieran afectados. Esa es pues como la principal sustentación a ese proyecto. Nos preocupa bastante que los ingresos del municipio se vean afectados, y obviamente ustedes saben que son los ingresos de recursos propios con los que el municipio sostiene su gran funcionamiento. No sé qué piensan al respecto, pero pues tomar la tabla, como dice la concejala Daniela, me parece muy riesgoso. Ahí la pregunta es por qué, la justificación de por qué tomaron el techo, ¿cierto? Y no, por ejemplo, el promedio. No estamos diciendo específicamente tome el inferior, pues, no. Pero, ¿por qué la administración toma la decisión de tomar el techo, lo más alto para el contribuyente? ¿Cierto? Que podrá generar una afectación económica a esos mismos contribuyentes, y no toma, por ejemplo, el promedio. ¿Ustedes por qué se deciden por eso? Bueno, se decide por eso porque nosotros miramos los beneficios de este nuevo régimen de tributación a nivel general, y los beneficios, como les decía ahora, no solo son sobre los impuestos municipales, son beneficios a nivel nacional que van a cobijar. Traen muchos beneficios, pero no solo para nuestro municipio. Entonces la idea es de que queden como esos remanentes para que el gobierno nacional pueda darle vía libre a este nuevo régimen, y que ellos también pues le den funcionalidad, no solo beneficio y beneficio al contribuyente, sino que el gobierno también pues pueda solventar con este nuevo impuesto. Entonces por eso es que nos acogimos al techo, es por eso. Muchas gracias, doctora Margot. ¿Algún otro compañero desea tomar la palabra? Los compañeros que se encuentran por medios virtuales desean tomar la palabra. Presidente, pido la palabra. Adelante, concejal Carlos Mario, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenas noches para todos. Yo considero que dejar el proyecto, pues la ponencia tal como la pasa Wilson, me imagino pues que el estatuto de rentas queda totalmente igual a como el alcalde, a como estaba. Entonces me parece pues que no tiene pues no tiene como lógica. Hablo así. Lo que Margot nos dice con respecto a
a que estas tarifas quedan establecidas. Las tarifas quedan establecidas, pues yo lo entiendo, de que quedan establecidas pues unificando las tres, ¿cierto? Entonces de dejarlo pues como de aprobarlo como Wilson nos lo plantea, sería dejar el estatuto de renta tal y como está. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias, concejal Carlos Mario. ¿Algún otro concejal desea tomar la palabra? Bueno, entonces, secretaria, por favor, damos continuidad al orden del día y en este punto retorno la presidencia de la comisión al concejal Wilson. Muchas gracias, concejal Edward. Natalia, por favor, continuemos con el orden del día. Bueno, porque sí, señor presidente, pues ya continuarían con la votación, si ya finalizaron. Listo, estaban en discusión. Sí, entonces abrimos, es que estábamos en el estudio con la... Exacto, en discusión. Listo, está muy bien. Entonces abrimos el debate. Adelante, concejal Jaime, adelante. Muchas gracias, presidente de la Comisión Tercera Permanente. Un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a través de los medios, a los compañeros que nos acompañan hoy acá de la Comisión Tercera Permanente de Hacienda, a los que se vinculan a través de medios electrónicos, también a la contadora del municipio, la señora Margot Soto. Yo quiero insistir en la percepción que tenía cuando estábamos haciendo el estudio de este proyecto de acuerdo. Hay una realidad, y es que si bien representa el régimen simple de tributación unos beneficios a nivel global, entendido a nivel nacional, no podemos desconocer la realidad de nuestro comercio local. Eso sí es una situación que no tiene discusión de ningún modo. Encontramos en muchos de nuestros barrios, veredas, tiendas donde las atienden madres cabezas de familia que no tienen la formación para manejar medios electrónicos, y al acogerse al régimen simple de tributación tendrán que facturar electrónicamente, tendrán una carga impositiva mayor. Ahora, es claro que este régimen en el artículo 903 de la ley 2010 es voluntario, que con la propuesta que hace el concejal Wilson va a quedar explícitamente en el estatuto de rentas, que es un régimen voluntario, condición súper importante para que en el futuro eventualmente no se le acomode a todos los contribuyentes el régimen simple de tributación. Sin duda, yo me acojo mucho a la propuesta que fue ya presentada y adhiero completamente a las posturas que tiene la concejala Daniela. ¿Por qué la administración no presentó las tablas y le dijo, señor contribuyente, si sus ingresos están entre 0 y 1000 VTs, su tarifa de régimen simple es tanto por ciento? ¿O por qué no promediaron? Pero llevar estas tarifas al techo es ir en detrimento de nuestros comerciantes, que bien sabemos que estuvieron grandemente afectados con este tema de la pandemia, que esta corporación se manifestó en diversas ocasiones pidiéndole al Ejecutivo que subsidiara arriendos, que subsidiara servicios, que le brindara garantías a nuestro comercio, y que no hubo manera. Entonces ahora de pronto queremos que el contribuyente le ayude al municipio a tener mejores ingresos, pero ¿a costa de qué? Todavía estamos en una incertidumbre económica, estamos en tiempo de pospandemia y la nueva normalidad no sabemos a qué nos va a llevar, porque
realmente no hemos podido reactivar todo el comercio. Hoy las discotecas no están prestando sus servicios, hoy todavía se manejan términos de aforos. Entonces, ahí el tema de formalización versus la realidad del municipio es una situación que nos debe llevar a nosotros a ser conscientes de las decisiones que tenemos que tomar en este recinto y siempre pensando que lo esencial en la disertación política es el bien común, en este caso el bien de todos los contribuyentes de nuestro municipio. Por tanto, encuentro yo en las modificaciones presentadas por el concejal ponente que es muy apropiado que ese título se le adicione por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo municipal para evitar que se desnaturalice el acuerdo municipal 057 de 2014. Adicional a ello, muy importante esa redacción del parágrafo donde nos deja explícitamente que es un régimen opcional y que en ese artículo 69 del Estatuto Tributario del municipio queden las dos posibilidades para que los comerciantes que están formalizados lleguen a conclusiones contundentes con sus contadores para que analicen de la conveniencia de acogerse al régimen simple de tributación o quedarse en el régimen que está actualmente operando para la contribución del impuesto de industria y comercio. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, concejal Jaime. ¿Si algún otro? Concejala Daniela, adelante. Yo creo que sería interesante, insistiendo pues como en no irnos al techo, sino al promedio, ¿cierto? Darle una oportunidad a esto. Ver un ejercicio de cómo quedaría esto con el promedio, por ejemplo, que les pasó a la DIAN, ¿cierto? Para no irnos, pues quedarnos, ¿cierto? Lo más, como lo que no modificaría nada sería lo que dice el concejal Wilson, quedarnos con las tarifas que existen en este momento y sumarles avisos de tableros y sobretasa bomberil, que realmente pues la gente seguiría pagando lo mismo pero junto y adquiriría, según yo entiendo, los beneficios que tiene esto consolidado, ¿cierto? Entonces, eso sería lo que cambiaría, pero no la tarifa. Pero yo creería que es importante ver el ejercicio también con el promedio, ¿cierto?, del cambio de tarifa, en qué afectaría, bueno, y también ver la afectación que tiene por ejemplo, esta tarifa considerada en el techo, pues como que propuesto, qué afectación tendría en nuestro municipio en cuanto a los contribuyentes. Creo que sería muy bueno y muy propicio para este estudio tener como esos ejemplos de, por ejemplo, si hubieran escogido, y yo creo pues que nos podrían presentar esa tabla, si hubieran escogido el inferior, el promedio y el techo, y escuchar la explicación, ¿cierto?, razonada de por qué escogieron el techo, ¿cierto? Es como más mi solicitud en este momento, como para tener mayor ilustración al momento de votar este proyecto de acuerdo. Sí, concejal Jaime, adelante, claro. Presidente, y con lo que habla la compañera Daniela, me surge también aquí una inquietud. Esto estaba por definirse desde el año pasado. Tuvimos un año y le socializamos al comercio de San Pedro de los Milagros las implicaciones que esto tiene para ellos. Realmente conocimos la realidad que viven nuestros comerciantes. Ese también es un ejercicio interesante que debió haber previsto la administración, porque es que esta ley no salió el 1 de diciembre para que nos la radicaran aquí ese mismo día. Esta ley ya tenía una vigencia y que bien sabemos tenemos que definir las tarifas a 31 de diciembre, pero qué bueno que se hubiera hecho también ese ejercicio. Muchas gracias, concejal Jaime. ¿Algún otro concejal? Adelante. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial para todos los asistentes y para la comunidad sanpedreña y por supuesto para nuestros medios de comunicación. A ver, yo pienso que este proyecto de acuerdo en estos momentos nos pone en una situación muy compleja, por cuanto yo veo con buenos ojos la propuesta que hace el concejal ponente en su exposición, con base en los argumentos pues, que ya ampliamente se han
discutido en esta sesión de comisión. Hay un punto que lo deja pensando a uno, bueno, si acogemos esta propuesta, en realidad lo que estamos haciendo es no hacerle una modificación real al acuerdo que ya venía siendo nuestro código de rentas, quedará igual. Yo creo que falta mucha ilustración, qué bueno que la Secretaría de Hacienda, yo acompaño la posición de la concejala Daniela, necesitamos voces expertas en el asunto que nos den claridad acerca de cuál es la decisión que mejor va a convenir a las personas que se van a afectar con el mismo, que en principio son las personas que le pagan impuestos a este municipio. Este acuerdo pues nace de la ley 2010 de 2019, que busca alivianar esas cargas tributarias, dar flexibilidad en el pago y por supuesto promover el ingreso de comerciantes que estaban en la informalidad, pues que den ese paso a la formalidad. Ese es el espíritu. Yo creo, presidente y compañeros, que necesitamos ser mejor ilustrados de qué es lo que realmente conviene aprobar en este Consejo Municipal, puesto que estamos hablando del código o de este régimen que le pone a nuestros contribuyentes las condiciones de juego para el pago de esas contribuciones, valga la redundancia. Entonces, no sé, compañeros, yo sugiero que podamos mirar esa posibilidad de acompañamiento de voces expertas en este asunto. Muchas gracias, presidente. A usted, concejal Eduardo, muchas gracias. ¿Algún otro concejal que se encuentre en línea desea dar su opinión? Qué pena, presidente, sí. Aclarar pues que hoy está la doctora Margot Soto, que nos ha ayudado mucho, porque al decir esto pues de pronto se pensará que desacredito lo que ella ha hecho y por supuesto nos ha acompañado mucho, pero qué bueno también tener la presencia de Hacienda y ojalá de los asesores que manejan esta secretaría de nuestra administración municipal. Gracias, presidente. Señor presidente, ¿me puede dar la palabra? Concejala María, por supuesto, adelante. Un saludo muy especial a la comunidad que nos está escuchando en este momento a través de los medios de comunicación. Muchas gracias, presidente. A mis corporados también un abrazo. Margot, un reconocimiento a tu tarea. En lo que respecta al tema de régimen simple de tributación, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de explicar tanto el compañero Wilson como el compañero Jaime. Bienvenida uno de los soportes que nos da Margot cuando preguntamos en lo que respecta a este tema que es bien álgido, y ella habla de que tenemos que estimular la producción comercial en el municipio. La pregunta es, a costa del sacrificio de nuestros comerciantes, vamos entonces a estimular esta producción comercial. Yo quiero recalcar lo que decía ahorita el compañero Jaime, porque no en una, sino tal vez en dos momentos estuvimos reunidos con el señor alcalde explicando esa situación y pidiendo se ayudara a todo el sector comercial, ya que fueron los más afectados por el tema de la pandemia. La pregunta es muy puntual. Margot, para ti o para, de pronto, si podemos hablar con María Fernanda mañana, ¿ustedes realmente saben cuántos comerciantes han cerrado porque se sintieron ahorcados y no fueron capaces de continuar? Según este acuerdo municipal, con seguridad, que se obligará a que nuestros comerciantes definitivamente también cierren. Entonces se reactivará la producción del municipio, o cuál sería entonces el resultado. Muchísimas gracias, señor presidente. Concejal Jaime, adelante. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero hacer una anotación respecto a lo que nos planteaba el compañero Edward. En efecto, con la propuesta del concejal Wilson no va a quedar igual, porque él viene haciendo unas modificaciones al proyecto de acuerdo,
desde el título mismo pide que se ajuste, por medio del cual se modifica parcialmente, fue una de las propuestas. Y lo otro, el parágrafo, él lo está ampliando los determinantes del parágrafo, entonces realmente el acuerdo no quedaría igual, porque se está adicionando además el parágrafo séptimo. Se está adicionando el parágrafo séptimo con la tabla ajustada a lo que tenemos hoy. Entonces realmente no quedaría igual el estatuto que tenemos hoy. Pido la palabra. Doctora, qué pena, lo que pasa es que no podríamos en este momento ya volverle a ceder la palabra porque estamos en discusión, en debate de los concejales. Entonces, si a usted le parece bien, o de pronto por escrito, o más adelantico al concejal que usted se quiera referir, por favor, que la secretaria nos dé el correo y usted le dirigiría la respuesta o pregunta. ¿Le parece bien? Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, discúlpeme. Entonces, continuamos dando la palabra a los concejales en esta sesión de debate. Bueno, entonces yo creo que si no hay más intervenciones, vamos a proceder a continuar con el orden del día, secretario. Pues señor presidente de la comisión, pues ya sí agotaron el debate, ya el próximo punto sería la votación de este proyecto de acuerdo número 15. Muchas gracias, secretaria. Antes entonces de la votación voy a preguntar a los corporados si consideran que hay suficiente ilustración. Abrimos la votación nominal, por favor, secretaria. Presidente, tan amable, ¿podemos hacer un receso de 5 minuticos, por favor, para poder proceder con la votación? Sí, se puede. Ponemos a votación la propuesta, evidentemente antes de un receso. La propuesta del concejal Jaime Orlando se aprueba con 5 votos a favor para un receso de 5 minutos. Retomando entonces la sesión, les agradecemos su espera. Estábamos aquí debatiendo las posibilidades de continuar, entonces voy a preguntar, sí, por favor hagamos llamamiento al orden, a la asistencia, por favor. Sí, señor presidente, considerando entonces que se tuvo este receso de 5 minutos, vamos a llamar a lista otra vez para verificar que efectivamente continúan los 5 concejales. El concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Presente. Concejal Eduardo Gómez Gómez. Eduardo Gómez Gómez. Me puse a prestar Concejala atención, presente. Daniela Múnera Medina. Presente. Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz, continúa. Presente. El concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Presente. Bueno, continúan los 5 concejales de la Comisión Tercera en este primer debate. Muchas gracias, señora secretaria. Retomamos entonces la proposición inicial. Voy a preguntarle a los corporados de esta comisión si consideran que en ese momento hay suficiente ilustración. Por favor, levanten la mano los que consideran que hay suficiente ilustración. Votamos nominalmente, secretaria, por favor. Bueno, concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. No. Concejal Eduardo Gómez Gómez. Como lo manifesté, no considero que haya suficiente ilustración. La concejala Daniela Múnera Medina. No considero que haya suficiente ilustración. Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. ¿Considera suficiente ilustración o no? No, no hay suficiente ilustración. Concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. No hay suficiente ilustración. Bueno, entonces los 5 concejales de la comisión coinciden todos que no declaran en este momento la suficiente ilustración para dar votación a este primer debate. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces no procedemos a pedir votación de este proyecto. Lo que sí procede es que extendemos esta sesión de estudio. La propuesta es que sea para el día sábado a las 9 de la mañana para continuar con el proyecto 015 de 2020, continuar en debate, en primer debate. Pedirle, señora secretaria, que hagamos un oficio, por favor, para solicitar a la Secretaría de Hacienda y en ayuda con la contadora
que nos alleguen un estudio cuantificado del impacto fiscal de las tasas que ellos están proponiendo, que ellas están proponiendo, un impacto fiscal para el municipio y un impacto económico para el comercio. ¿Eso qué significa? Que por favor nos digan cuantificadamente, con las tasas que ellos proponen, cuánto es el recaudo esperado en plata para el municipio a partir de la vigencia 2021. Y el impacto económico es que nos digan cuántos son los comerciantes por cada grupo de tributación, cuántos son los comerciantes que están registrados en este momento y que aplicarían por los rangos de VTs, cuántos comerciantes tiene San Pedro en un rango menor de 1000 VTs y así sucesivamente, para mirar los dos impactos y ya nosotros poder dar continuidad a la discusión. Por favor, secretaria, entonces tomar nota de esa solicitud y continuar con el orden del día. Sí, señor presidente de la comisión, ya tomé nota de la solicitud y se procede con proposiciones y asuntos varios. Abrimos entonces a algún concejal que desea hacer alguna proposición. Concejal Jaime, adelante. Y adicional, presidente, a la propuesta que usted hace, que nos indiquen también en este año fiscal cuántas personas que estaban registradas en industria y comercio han cerrado su establecimiento comercial. Tomamos nota de la solicitud, por favor, señora secretaria, de una vez para responderle al concejal. ¿Qué otro concejal? Bueno, yo quiero hacer... el concejal Rocky. Espérame, Dani. Concejala Daniela, adelante. Bueno, insistir si es posible en la presentación de los escenarios de una tarifa promedio, ¿cierto? No la que se nos presenta en este momento, que es el techo, con un estudio de cuál sería pues como esa afectación, ¿cierto? Si se diera por la tarifa promedio pues que se presenta para esta tarifa. Para presentar pues también esta solicitud a la Secretaría de Hacienda. Por favor, Natalia, entonces tomar nota también, digamos por escenarios, el escenario, claro que eso sí después es un Excel allá, poner la tarifa máxima, la tarifa promedio, la tarifa mínima, cómo sería el impacto. Perfecto, muchas gracias, concejala Daniel. Yo tengo unas propuestas y es que... Presidente. Sí, señor Carlos Mario, adelante, concejala, adelante. Gracias, presidente. No, presidente, sí, súmame pues a estos documentos que necesitamos anexos para igual el sábado darle primer debate al proyecto. Me parece muy asertivos, ya que pues que quedamos como crudos en el estudio del proyecto como tal. Entonces unirme pues como a esas solicitudes que necesitamos. Gracias, presidente. A usted, señor, muchas gracias. ¿Algún otro concejal que esté en línea que desee aportar? Solicitamos entonces de parte de esta presidencia la presencia o informe de la Secretaría de Hacienda. Yo sé que ella está en unas obligaciones personales en este momento, pero si es posible su presencia vía virtual sería muy importante para la justificación junto con la contadora. De no ser posible, entonces por escrito, por favor, o en una matriz de Excel para que nosotros podamos hacer análisis previos de estas solicitudes. Lo segundo es que me cuentan que la transmisión del día de ayer no se realizó, entonces pedirle a nuestros encargados de medios de comunicación, por favor, hacer estas transmisiones conforme nos lo ordena la ley, que es en vivo, en directo, para que pueda haber participación también de la comunidad que previamente se inscribe y garantizar el derecho a la participación y el derecho a la publicidad. Quiero también dejar aquí de parte de esta presidencia una claridad sobre un inconveniente, pues un pequeño impasse que hubo ayer en la interferencia que nos hizo el señor alcalde. Digamos que aquí yo debo asumir esa responsabilidad porque hubo un momento en el que no teníamos claro si estábamos en la ponencia o en el debate, entonces dimos lugar a la discusión con el alcalde, a la participación del alcalde. Digamos que hay que aclarar dos cosas. Lo primero es, conforme reglamento y ley, debe haber dos momentos en el orden del día. Uno para la ponencia, donde pueden participar funcionarios públicos que son los iniciadores del proyecto. Si ellos tienen la iniciativa, en ese momento de estudio ellos presentan, explican, defienden y los concejales pueden hacer preguntas porque estamos en un momento de estudio, no es debate. Y en otro punto, cuando ya se cierra la explicación y la ponencia, entonces para que quede claro que en ese siguiente punto que ya es debate, ya no podemos, si no se incluyó en el orden del día, no podemos debatir
con ningún otro funcionario, ni lo podemos incluir porque eso hace parte de los acuerdos de esta corporación. En el momento del debate, si no quedó en el orden del día el funcionario, cualquiera nivel de la administración quiera participar, no podría hacerlo a menos de que haya sido solicitado en el orden del día, para evitar, digamos, esa tensión que por supuesto el señor alcalde tiene toda la posibilidad de hablar, pero en el momento de justificar y explicar bien el proyecto. Pero en el momento del debate solamente se da participación a las personas que están consideradas en el orden del día y principalmente pues que son los concejales los que deben hacer uso de la palabra para el debate. Bien, entonces por esto damos terminado este primer momento del debate número 1 de este proyecto. Este debate continúa el día sábado en otro momento, a partir de las 9. Muchas gracias a toda la ciudadanía por acompañarnos y muchas gracias a todos los presentes por su colaboración y a los funcionarios públicos que nos explicaron el proyecto. Una feliz noche para todos. Cordial saludo.